Una vez más, en estos momentos le voy a pedir toda su atención. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, según Marcos, en el capítulo 3, del verso 1 hacia el verso 2, y luego el verso 5 y verso 6. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En estos momentos, una vez más, le voy a invitar para que se siente conmigo, para que tome su Biblia y para que meditemos en la Sagrada Escritura. En estos días nos está ocupando un tema muy especial. Este tema ha venido a aclarar las dudas en muchas personas, ha venido a despertar más interés en aquellas personas que han estado leyendo la Biblia y que han entendido la Biblia, pero que en algunas áreas como que le queda una nube por ahí, una nube de duda, una nube de necesidad de conocer algo más, pues hemos estado descubriendo muchas cosas muy interesantes. En estos momentos, tomando en cuenta esta escritura, recuerde Marcos capítulo 3, versículos 1 y 2, 5 y 6, que dicen: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En el mensaje anterior le compartí algo que posiblemente inquietó a muchas personas. Le decía que el tomar esta escritura, leerla, meditarla, esto requiere de una gran responsabilidad de parte de aquel que lee la palabra de Dios. Le decía que el bautismo sin la predicación del Evangelio y que la persona reciba el sacrificio de Cristo por la fe, no es más que un rito vacío que de nada sirve ante los ojos de Dios. Yo creo que en el mensaje anterior, personas que escucharon que dije estas palabras se han de haber sentido mal. Y quiero decirle que a mí me gusta que haya expresiones en las personas. Es decir, que se exprese tanto el gozo como también que se exprese el descontento. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios está obrando algo en ese corazón. Muchas veces, por ser muy fieles a una religión o a una tradición, nosotros nos aferramos a algo. Pero cuando viene la palabra de Dios a nosotros, y si nosotros somos honestos y de veras queremos hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, cuando el Espíritu viene al corazón de la persona, hace un trabajo precioso, de manera que aquella persona después recapacita, y el mismo Espíritu que está en ella le hace ver que está mal y que hay que aceptar la palabra del Señor. Así es que por ello, cualquiera que sea la reacción en la persona que me escucha, si de pronto recibe aquello con gozo y dice: ¡qué tremendo! No había descubierto esto. O si dice: yo no quiero escuchar eso, eso no es de Dios, y como que se enoja. A mí me gusta que haya eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios está obrando en el corazón. Si le decía que el bautismo sin la predicación del Evangelio y que la persona reciba el sacrificio de Cristo por la fe no es más que un rito vacío y que de nada sirve delante de Dios, es porque la palabra de Dios es bien clara.
Una vez más recuerde, Marcos capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vino predicando, vino voceando la palabra, vino hablándole a la gente. Y dice, y les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Óigame, y si usted lee del verso 5 al verso 6, dice: y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y oiga esto: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¡Qué maravilloso! Por eso le digo que el bautismo sin la predicación del Evangelio, y que la persona acepte en su corazón el sacrificio de Cristo por la fe, de nada le sirve. Es un rito vacío. Y esto lo comprueba la palabra del Señor, porque Juan primeramente les predicaba, y luego que les predicaba, entonces los bautizaba. Óigame, esto está precioso. Y le decía algo en el mensaje anterior, que si nosotros solamente bautizamos a una persona, ya sea una persona adulta o a un niño, y no le predicamos el Evangelio, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve echarle el agua si no le ponemos la sangre en el corazón? Y la palabra de Dios dice que es en la sangre de Cristo, es en el sacrificio de Cristo, que nuestros pecados fueron perdonados. Así es que por eso es importante que tomemos en cuenta que primeramente es la predicación del Evangelio y luego es el bautismo. Y que si se bautiza a un recién nacido, de nada le ha de servir el bautismo en cuanto a lo que Dios dice en su palabra, porque no se le ha predicado el Evangelio de Cristo Jesús. Si notamos nosotros en Mateo capítulo 3, verso 5, la palabra de Dios dice claramente que la gente de Jerusalén y de Judea salía a buscar a Juan. Oiga, esto es precioso, por eso me estoy deteniendo mucho en estos temas. Claramente dice el verso 5, y salía a él, y salía a él, y salía la gente de Jerusalén hasta donde estaba Juan. Y toda Judea, y la gente de Judea salía a donde estaba Juan. Y toda la provincia de alrededor del Jordán salían a donde estaba Juan. ¿No le dice algo esto? A mí sí. A mí me dice que la gente salía por su propio pie, por su propia voluntad. No dice que le traían niños recién nacidos a Juan para que los bautizara. Dice que la gente, oiga, la gente que se daba cuenta que aquel hombre era un siervo de Dios que venía con un mensaje de lo alto, salían, oían de la fama de Juan, oían que era un profeta de Dios y salían de sus aldeas, salían de sus ciudades y llegaban hasta donde estaba aquel profeta de Dios para escuchar lo que aquel hombre de Dios decía. De manera que la gente salía voluntariamente por su propio pie, salía hasta encontrarse con Juan. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje que Juan les traía. Y cuando aquella gente recibía el mensaje que Juan les predicaba, había una obra en sus corazones, y después que había aquella obra en sus corazones, producto de la predicación que Juan les hacía al arrepentimiento, entonces eran bautizados. Qué preciosa es la palabra del Señor. Aquí hay algo más que debemos tomar en cuenta. Es que nadie llevaba a esas personas, a esa gente, nadie las llevaba a Juan. Todos los que se bautizaban allá en el Jordán, los que eran bautizados por Juan, salían ellos por sí mismos, hacían sus propias decisiones e iban hasta donde estaba aquel siervo de Dios. Ahí daban testimonio
de que Dios había obrado en sus corazones porque se sentían mal en su corazón de haber ofendido a Dios, porque la predicación de aquel hombre de Dios hacía un impacto tremendo en sus corazones. Y entonces, cuando Juan veía aquel fruto de su predicación, era que los bautizaba. En muchas ocasiones a mí me han preguntado: oiga, ¿usted por qué cambió de religión? A esto yo les contesto: déjenme decirles que yo jamás cambié de religión. Pero si usted era católico, ¿por qué ahora se hizo protestante? No, yo no era católico. A mí me hicieron católico. O sea, yo mismo, por mí mismo, nunca abracé la fe católica. Cuando yo nací, a mí me entregaron a esa fe. Crecí, o sea, me dieron de mamar, permítanme usar esta expresión, ojalá que no sea mala para ustedes que me están escuchando en estos momentos en Miami, a donde estoy predicando este mensaje. A mí me dieron de mamar la religión católica y crecí con aquello. Pero un día, a la edad de 27 años, alguien me predicó el evangelio y pude escoger, oiga bien, pude escoger servir a Dios. Y por lo tanto, uno cambia de religión cuando uno ha aceptado algo por sí mismo. ¿Sí me entiende? Yo no cambié porque hay algo que yo no había aceptado por mí mismo. Se me había impuesto. Por ejemplo, yo nací en México y viví en México y viví como mexicano hasta la edad de 28 años. A los 28 años, yo decidí hacerme ciudadano americano. Y me dijeron: ¿quiere usted ser ciudadano americano? Sí. Ah, bueno, pues a partir de este día usted es ciudadano americano. Yo lo decidí. Ahora, gracias a Dios, ya tengo las dos ciudadanías. Pero yo hice una decisión. Y aquí es donde nosotros debemos tomar en cuenta esto. De que en esta ocasión, cuando a mí me preguntan por qué cambié de religión, yo les digo: el cristianismo es la primera religión que yo he abrazado voluntariamente, porque la religión que tenía me la impusieron mis padres cuando yo nací. Volvemos a la escritura. Mateo capítulo 3, del verso 1 al verso 2 y del verso 5 al verso 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Posiblemente alguien diga: pero hermano, ¿por qué no sale de ahí? Porque hay que extraerle toda la savia a estos versículos. Porque hay que sacar tantos puntos importantes que son los que nos van a dar lo que es la verdad del evangelio. En primer lugar, vemos que Juan invitaba a la gente al arrepentimiento. Les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabía usted que el arrepentimiento, viéndolo en su plenitud, o sea, en un total, en un completo, significa renunciar al pecado y entregarse a Cristo? Hablando del arrepentimiento bíblico, se trata de renunciar al pecado y entregarse a Cristo. De manera que entonces aquí vemos a Juan hacer una invitación al arrepentimiento. Renunciar al pecado y entregarse a Cristo. Ahora, nosotros sabemos, a mí me tocó bautizar a mis dos niños pequeños, o más bien, a mí me tocó bautizar a los dos primeros hijos en la religión popular. La mayor tenía 3 años y el que le seguía tenía 2 en ese tiempo. Ahora, cuando uno lleva al recién nacido a bautizar,
siempre se le enseña a uno antes de que el niño sea bautizado. Y el líder espiritual lo aconseja a uno y le dice: va a llegar el momento que yo voy a preguntar, ¿qué es lo que ustedes piden de la iglesia? Y ustedes van a contestar: la fe. Cuando ustedes contesten la fe, yo les voy a decir: ¿renuncian al pecado? Y ustedes van a decir: sí, renunciamos. En este caso, los que han de renunciar al pecado son los padres del niño y los padrinos. Ahora, aquí hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Si Juan el Bautista invitaba a la gente que venía voluntariamente, como ya lo vimos, a ellos los invitaba al arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir renunciar al pecado y entregarse a Cristo. Ahora, si se le predica a una criatura, la criatura no va a entender. La criatura no va a renunciar a nada porque no entiende lo que le están predicando. Pero ¿quiénes son los que responden y dicen sí renunciamos? Son los padres y los padrinos. Y después, según se enseña, después que se han puesto de acuerdo en una fe que están profesando el líder espiritual, los padres y los padrinos, entonces se procede a bautizar al recién nacido. Pero no nos damos cuenta que los que estamos renunciando al pecado somos los padres del recién nacido y los padrinos, que nada tienen que hacer en ese lugar. Porque si se trata de la predicación del evangelio, o si se trata, oiga bien, porque si se trata de la palabra de Dios, de lo que enseña la Biblia, entonces se le debe predicar a la persona que entiende, a la persona que puede hacer una decisión. Y esa persona es la única que puede renunciar al pecado y entregarse a Cristo. De modo que los que renuncian son los padres y los padrinos. La criatura nunca renunció al pecado. Por eso es que cuando comienzan con 3 o 4 años, comienzan las malcriadeces, las malas palabras, los berrinches y tanta cosa. Y por eso crecen los niños inclinados al pecado y no hay nadie que los detenga. Y por eso tenemos a la juventud como está en estos días. ¿Por qué? ¿Qué se le puede reclamar al niño? No se le puede decir: un día renunciaste a ese tipo de vida. Él va a decir: yo no recuerdo, yo no sé de qué me hablas. Porque el que renunció fue el padre, la madre, el padrino y la madrina. Ya más adelante vamos a hablar de los padrinos y las madrinas. ¿Quién inventó aquello? Ahora, aquí hay algo que es necesario que tomemos en cuenta. El problema que encontramos en cuanto a esta práctica de que los padres y los padrinos son los que renuncian al pecado en lugar de la criatura. El problema que encontramos aquí es que quien debe contestar esta pregunta es el que va a ser bautizado. En este caso, el recién nacido. Pero como él no entiende, ni tampoco puede hablar, son los padres y los padrinos los que responden por él. Óigame, esto está tremendo. Son multitudes, oiga bien, son multitudes de recién nacidos que a cada día en todas partes del mundo son traídos a ser bautizados. ¿Sabe usted que esa multitud de recién bautizados se encuentran en un grave peligro? ¿Por qué? Porque si el arrepentimiento significa renunciar al pecado y entregarse a Cristo, y los recién nacidos no reciben el mensaje del arrepentimiento como se los predicó Juan a los adultos o a aquellos que podían entender, no solamente los adultos, sino ya niños de cierta edad que podían entender el mensaje y recibirlo, entonces, si estos recién nacidos
no reciben el mensaje del arrepentimiento, no pueden renunciar al pecado y entregarse a Cristo, entonces los recién nacidos no reciben ese mensaje, pero sí reciben el bautismo, de manera que crecen con el veneno del pecado en su corazón, y a medida de que van creciendo, cada día se alejan más de Dios. Comienzan con inocencia y terminan con el corazón lleno de maldad. Por eso es que los cristianos no bautizamos a los recién nacidos. Por eso es que los cristianos no bautizamos a los recién nacidos. ¿Por qué no bautizamos a los recién nacidos? Porque usted puede ver por la palabra del Señor, conforme a lo que enseña la palabra del Señor, no debemos bautizarlos porque ellos no reciben el mensaje del arrepentimiento, y bautizarlos sin el mensaje del arrepentimiento que haya hecho obra en su corazón, de nada les va a servir. Volvemos nuevamente a la escritura que hemos tomado. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, 5 y 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Las Sagradas Escrituras nos enseñan por medio de estos versículos que aquella gente que salía a escuchar a Juan eran gentes que podían hablar. Alguien pueda decir: hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Por favor, hermano. Bueno, esto es bien importante. Esto quiere decir que no eran recién nacidos. ¿Por qué? Porque dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. De manera que Juan no bautizaba a los recién nacidos, bautizaba a los que ya tenían conciencia del pecado, a los que ya podían hablar, porque aquí se puede ver que venían a Juan y eran bautizados, y Juan se daba cuenta que estaban contritos de corazón porque confesaban sus pecados a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quiénes son los que deben ser bautizados? Aquellos que tienen conciencia de pecado, aquellos que ya pueden hablar, aquellos que ya pueden dar cuenta a Dios de sus pecados. En otras palabras, aquellos que ya están practicando el pecado, aquellos que ya comienzan a sentir esa inclinación al mal. Por eso aún los pequeños, vamos a decir, de 9, 10 años se bautizan en estos días, porque ya escuchan la palabra, saben que están haciendo el mal, han oído la palabra de Dios desde pequeños porque sus padres son cristianos. Esos niños comienzan a sentir que la palabra de Dios les redarguye, Dios comienza a hablarles a través de sueños, comienza a ponerles la preocupación en su corazón, y muy pronto se quieren bautizar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen conciencia de lo que es el pecado, y ellos ya saben hablar, como dice aquí la palabra del Señor. Ahora, el hecho de que ellos confesaran sus pecados quiere decir que habían escuchado la palabra del Señor, habían entendido la palabra del Señor y habían aceptado por fe a ese Mesías que Juan les decía que venía tras él. Porque solamente el que entiende el Evangelio, o entiende la palabra de Dios, o entiende el llamado al arrepentimiento, puede tener conciencia del pecado y sentir dolor para confesarlo. Entonces, por eso es bien importante que se escuche, que se entienda, que se acepte el Evangelio, y ahí hay dolor en el corazón de aquella persona, y entonces pide a Dios que le perdone sus pecados. Algo llama poderosamente mi atención en este momento, y es lo siguiente: que no era la gente adulta, oiga bien,
la que traía en sus brazos a los recién nacidos a Juan para ser bautizados, sino que aquellos que podían hablar, aquellos que podían oír, aquellos que podían pensar, aquellos que sabían y sentían que había necesidad en su corazón de la palabra que aquel hombre predicaba, eran los que venían a buscar a Juan. Una vez más, son millones de recién nacidos los que a cada día están siendo bautizados. Vienen los padres con mucho gozo a traer a bautizar a aquel recién nacido, y traen a los padrinos también. ¿Sabe qué quisiera yo? Y ojalá que esto haga eco en el corazón de los oyentes. Quisiera que los padres y los padrinos escucharan la palabra de Dios, entendieran el Evangelio, creyeran al Evangelio, que Dios en su grande misericordia les haga conciencia de sus pecados, y que no los recién nacidos, sino esos viejos, esos padres, esos padrinos, escucharan el Evangelio, creyeran al Evangelio, sintieran en su corazón el dolor de haber ofendido a Dios y vinieran para bautizarlos, porque no es el recién nacido el que necesita el bautismo, sino ellos que pueden oír, entender, creer al Evangelio y así ser bautizados. Yo sé que esto va a causar mucha inquietud en muchas personas, pero una cosa quiero decirle: a mí no me va a decir que le estoy mintiendo. Usted tiene una Biblia. Su Biblia dice lo mismo que la mía, y la Biblia no respalda el bautismo en los recién nacidos. Por favor, en este momento, oiga lo que dice el Espíritu a su corazón y no haga duro su corazón. Usted que me está escuchando y que se siente mal, así me sentí mal yo una vez, cuando vino un hombre con un libro negro a mi casa y me dijo: vengo a hablarte de Cristo. A mí me asustó ese libro negro. A mí me habían dicho que tuviera cuidado con esa gente, y saqué mi Biblia guadalupana, grandota y hermosa, y le dije: si usted quiere enseñarme algo, aquí está mi Biblia. Y me dijo: ¿cómo no? En tu Biblia te voy a enseñar. Y en esa Biblia guadalupana, preciosa, en esa me enseñaron la palabra de Dios. Amigo que me estás escuchando, tú que tienes la Biblia, Cristo dijo: en aquel día yo no les juzgaré. La palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Más vale que escuchemos y que aceptemos la palabra de Dios, y Dios estará tomando en cuenta aquello. Una vez más, es la palabra de Dios y no la filosofía de los hombres la que se te ha presentado en esta mañana. Recibe la palabra de Dios y tendrás paz hoy y por la eternidad.